Hola, soy Pepe Toriello y en los siguientes 60 minutos vamos a platicar cómo puedes implementar firmas electrónicas dentro de tu empresa sin necesidad del visto bueno de tus abogados. Y bueno, la mayoría que estamos acá seguramente también son abogados que trabajan en empresas o en despacho y estoy seguro que a nadie le causa gracia tener que estar enviando papeles. Estoy seguro que no es la primera vez que buscan en Google herramientas de firma electrónica o artículos académicos sobre su validez en México. Si no han podido encontrar información, bueno, esto no es su culpa. Casi nadie se ha dedicado a escribir sobre este tema y mucho menos publicado artículos que hablen sobre las firmas electrónicas. Si le ponen en Google, pues seguramente si le ponen firmas electrónicas, lo único que van a encontrar son links a DocuSign o al sitio del SAT para tramitar la FIEL o la e-firma. Por otro lado, existe la idea de que este tipo de herramientas solo puede utilizarse en Estados Unidos o para algunos trámites con gobierno. Y esto es falso. Lo único que necesitan es a la persona adecuada que les explique cómo funciona. Y bueno, la verdad es que las firmas electrónicas ya se encuentran reguladas en México desde hace más de 15 años. Las reformas al Código de Comercio se publicaron en el Diario Oficial de la Federación en agosto del 2003 y muy pocas empresas han decidido adoptarlas porque una les da miedo o porque el despacho o sus abogados pues no se quieren aventar el tiro de decir de que no hay ningún problema, pues por falta de información o falta de capacitación. También muchas veces los despachos tienen estas políticas conocidas entre los abogados como cover your ass y no quieren arriesgarse a decir que son válidas porque les da miedo de que si pierden un juicio los vayan a demandar o que simplemente vayan a perder a ese cliente. O sea, no hay incentivos para que tanto el equipo de abogados internos como el externo quieran utilizar pues las firmas electrónicas, porque quien las acaba, quien se encarga reventando toda viacrucis de andar recolectando firmas y enviando paquetería, pues normalmente son los clientes, ¿no? Y bueno, y si creen que el Congreso o la Secretaría de Economía van a emitir directrices con mayor detalle sobre la regulación actual, la verdad es que lo dudo mucho. En mi opinión, la regulación existente es más que suficiente y lo único que necesitan es entender cómo funcionan para darse cuenta de los beneficios que tienen y no solamente por temas de eficiencia, sino también por temas de seguridad. Ya no es necesario estar imprimiendo papeles y enviarlos por paquetería. Tampoco necesitamos corretear representantes legales para que nos firmen documento. Y ahora podemos firmar cualquier archivo, cualquier contrato o cualquier comunicación directamente de nuestro celular en cualquier parte del mundo y tener todos nuestros archivos originales guardados en la nube o en el disco duro de la empresa o en el servidor o en donde a ustedes les guste almacenar su información. Y bueno, estoy seguro de que todos ustedes también están hartos de utilizar papel y quieren empezar a innovar su operación desde hoy. Y esto es justamente el objetivo de este webinar. Quiero que sepan cómo funcionan las firmas electrónicas y que puedan empezar a agilizar sus procesos. Y lo que quiero que saquen de este webinar son dos cosas. Y es que la única manera de agilizar sus procesos o de volverlos más eficientes es utilizar las firmas electrónicas. Y la única manera de implementar las firmas electrónicas de una manera más eficiente es con un boarding por parte de red de firmas, que somos nosotros. Y bueno, para las personas que no están, que no conocen este término de onboarding, pues bueno, este término se utiliza normalmente cuando se implementa un nuevo software y se capacita a los nuevos usuarios para que los puedan utilizar de manera más correcta. Y bueno, les platico un poquito acerca de mí. Yo soy abogado egresado del ITAM, tengo una maestría por Northwestern en Chicago y pues bueno, desde que me titulé estuve trabajando varios años en temas corporativos, contratos, M&A y temas regulatorios, sobre todo en energía, con eso que se puso de moda este tema con las reformas energéticas. Y después estuve encargado de la área legal de una startup de administraciones de contratos en donde fui socio. Y bueno, el tiempo pasó y decidí utilizar este know-how que adquirí en esta etapa en Legal Tech para poder ayudar a abogados en todo el país a trabajar de manera más eficiente utilizando tecnología y fue cuando decidí fundar Red de Firmas.
Y al día de hoy hemos organizado 2 foros sobre firmas y contratos electrónicos en el ITAM, donde hemos invitado a directivos de la CNBB, jueces y socios de despachos importantes de abogados para platicar sobre sus experiencias. Y por otro lado, impartí también el curso de actualización sobre firmas y contratos electrónicos en el departamento de posgrado en el ITAM, y he estado publicando activamente diferentes artículos en revistas legales, impresas y online, que todo este contenido está disponible. Si se meten a la página de internet de red de firmas y se van al blog, van a poder tener acceso a toda esta información. Y bueno, ¿cómo fue que empecé con este tema? Pues bien, cuando estaba trabajando en despacho, pues siempre una friega, tener que estar armando expedientes, y más cuando eran de miles de páginas para presentar documentos, por ejemplo, una licitación. Pero bueno, tenías que hacerlos tú, porque si se te ocurría encargarlos al asistente o a la secretaria, pues imagínate, te corrías si por alguna razón no lo dejaba bien o confundía el orden de los documentos y no te aceptaban la propuesta de la licitación de tu cliente, pues el que tenía la culpa eras tú. Luego, cuando empecé a asesorar empresas en la consultora y empecé a practicar y conocer sus problemas, pues era claro, el papel es la principal razón de la falta de rapidez o la falta de agilidad de cualquier proceso, y siempre he dicho, es el cuello de botella de cualquier transacción. Y bueno, también por alguna razón los clientes y los proveedores pues tardan días en imprimir documentos que les mandas por correos. Por alguna razón les llega un correo, lo ven, saben que lo tienen que imprimir, pero ahí los dejan guardados en la bandeja de entrada, y no los imprimen hasta después de una semana, y ya cuando los imprimen, a ver para cuándo se les da la gana de mandarlos por paquetería. Y bueno, yo estaba convencido totalmente de que era muy difícil trabajar de una manera pues más rápida, más eficiente, si seguíamos utilizando las mismas herramientas. Y es que es increíble que existan abogados de empresas y despachos que solo utilizan herramientas desde Windows 95, que es Word, con control de cambios y el correo electrónico. Y para de contar, no han utilizado ninguna otra herramienta. Y pues la verdad es que los abogados también nos hemos vuelto en el cuello de botella de cualquier operación, y esto es entendible, ¿no? Es muy difícil poder mantener el mismo ritmo o la misma velocidad que las demás áreas de una empresa cuando ellos sí tienen y sí utilizan software a su medida. Entonces, pensé que había una oportunidad de negocio y decidí renunciar a mi trabajo para desarrollar un software de administración de contratos en línea junto con otros socios. Era un software, la verdad, muy padre. Le habíamos integrado blockchain, ahora que está en boca de todo el mundo. Te decía cuánto tiempo se había tardado cada abogado en redactar un contrato, herramientas de colaboración, biblioteca de cláusulas, en fin. El objetivo era que poder terminar un contrato en un trancazo y no tardarte horas en poder adaptar un contrato para cada uno de los clientes. Y bueno, con los meses me di cuenta que el problema es que es muy difícil vender un producto con muchas herramientas y se necesitaba algo más específico. Y durante este tiempo, pues tuve más de 100 juntas con empresas de diferentes industrias, y me di cuenta que un administrador de contratos pues no era la solución. Me di cuenta que no sirve de nada tener pues softwares tan innovadores y llenos de herramientas, y todavía necesitamos imprimir cada documento en papel. Y bueno, esta etapa terminó, pasaron los meses, nunca pudimos alinear los intereses de los 3 socios y cada quien tenía una visión pues diferente, ¿no? Y la verdad es que el problema no era el software ni una falta de regulación vigente. El problema es que existe esta mentalidad de que si los documentos no están en papel, no tienen validez, y no hay quien se haya tomado la labor de desmentir este mito. Cuando operamos de manera digital, podemos analizar documentos en menos tiempo, podemos firmar desde cualquier parte del mundo, tenemos una mejor comunicación dentro de la empresa, y para los despachos de abogados pues podemos evitar estas horas no facturables que le dan en la torre a cualquier contabilidad. En fin, cedí mi participación en esta empresa y fundé Red de Firmas con el objetivo de romper estas barreras de entrada para muchas herramientas que pueden ayudar a miles de abogados, sea de empresas o del despacho, sin tener que depender del papel. Y bueno, estos foros que organizamos en el ITAM, el contenido que subimos a la página de internet y las clases del ITAM
han tenido como objetivo que nuestros clientes se sientan más seguros de estar protegidos legalmente al utilizar estas herramientas en su operación. Y bueno, este año queremos llegar a más personas y para aprovechar y para continuar con la filosofía que tenemos en Red de Firmas de utilizar la tecnología para trabajar de manera más eficiente, decidí empezar a presentar estos webinars para que pueda platicarles acerca de nuestras experiencias y escuchar también las dudas que tengan o cuáles son los problemas que tienen ustedes dentro de su empresa sin que tengan que salir de su oficina. La verdad es que tenemos que aprovechar la tecnología cuando la tenemos y si podemos hacer estas conferencias sin que se puedan mover de su casa o de su área de trabajo, pues hay que aprovecharlas, ¿no? Y bueno, todos nuestros clientes que han implementado firmas electrónicas, pues han visto una reducción muy importante en tiempo, sobre todo, y costos. Y lo más importante es que sus clientes están muy contentos de poder empezar a utilizar herramientas tan innovadoras. Empecemos la parte interesante. Les explico cómo es que estructuré el temario de este webinar y lo que cubriremos durante los siguientes 30 minutos. En primer lugar, quiero platicarles acerca de los diferentes tipos de firmas y cómo pueden saber cuál es la firma electrónica más adecuada para su empresa. En segundo lugar, quiero platicarles y para que ustedes vean que es muchísimo más fácil falsificar un documento firmado en papel que uno firmado de manera electrónica. Y en tercer lugar, que esto es digamos uno de los puntos más discutidos, o por lo menos que me ha tocado ver en estas citas con empresas, y es que los contratos de naturaleza civil también pueden utilizar firmas electrónicas. Este último tema pues atiende a una preocupación que tienen empresas, sobre todo del sector inmobiliario, que dicen, oye, pero ¿por qué no podemos utilizar firmas electrónicas? Porque en el Código Civil del DF no se encuentra regulado y son contratos de naturaleza civil y no podemos aplicar las disposiciones del Código de Comercio. Falso, sí se puede y esto es justo lo que vamos a platicar un poquito más adelante. Pues bueno, tipos de firma electrónica y cómo saber cuál es la firma electrónica más adecuada para su empresa. Y lo que quiero que saquen de esta parte del webinar es que cualquier tipo de firma electrónica es válida y lo único que necesitan saber es cuál es la más conveniente para su operación. Aunque no nos demos cuenta, hemos utilizado firmas electrónicas desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, cuando hacemos cualquier pago con tarjeta de crédito. Al momento de que ustedes ingresan el NIP o el PIN en la terminal, lo que están haciendo es firmar un pagaré donde se obligan a devolverle al banco el monto que les está prestando para comprar la camisa o los zapatos que compran en Palacio o en Liverpool o en cualquier otra tienda. Y parte de este tema regulatorio es que o más bien del marco jurídico, es que lo más importante que deben de saber es que las firmas electrónicas parten de un principio de neutralidad tecnológica establecido desde la Ley Modelo de Firmas Electrónicas de la ONCITRAL, que se incorporó a nuestro Código de Comercio en el artículo 89 desde el 2003, hace más de 15 años. Y bueno, este principio básicamente establece que cualquier tecnología de firma electrónica es válida siempre y cuando se cumplan con dos requisitos. Uno, que se pueda vincular a los firmantes con el documento electrónico. Y dos, que puedan demostrar que el documento electrónico se mantuvo íntegro después de firmado. Que esto es, que puedas detectar cualquier cambio o alteración al contenido del documento o a la firma una vez que el documento ya se haya firmado. Y en fin, existen herramientas que te permiten firmar, algunos como el PIN, por ejemplo, cuando pagas con la tarjeta de crédito. Hay otras herramientas que te mandan también un PIN de manera aleatoria a tu celular para que tú lo puedas ingresar dentro de una plataforma y puedas firmar un contrato que te envíen, ¿no? Existen también otros tipos de herramientas que tú puedas trazar tu firma autógrafa en un dispositivo electrónico, así tal cual como cuando firmas recibos o los vouchers, por ejemplo. No sé si han ido a, no sé, algún restaurante, pues casi todos en la Condesa son así, que tienen que tú firmas con tu firma autógrafa dentro de una tablet. Existen otras herramientas que utilizan biométricos, por ejemplo, unos que te toman una foto, otros que te toman un video firmando el documento, y también existen otro tipo de herramientas como la firma electrónica avanzada, o sea, la misma firma que te emite el SAT.
Esta firma electrónica avanzada es un tipo de firma electrónica que sí puedes firmar un documento, un contrato con tu firma electrónica, que pues como saben todos esta firma consta de dos archivos, ¿no? El uno es el punto key, el punto ser y tu firma, perdón, y tu clave privada. Y bueno, el tema no es que si una es mejor que la otra, sino saber qué tipo de herramienta se incorpora más fácil a la operación de tu empresa. Les pongo un ejemplo. La firma electrónica avanzada le puede funcionar muy bien a una constructora que lo que quieren es que no quieren tener ningún problema al momento de la firma porque se sienten más cómodos que con la fiel del SAT van a poder identificar pues a la persona que firma el documento y pues están seguros de que todos sus proveedores pues tienen una firma electrónica avanzada porque les emiten facturas y pues digamos que no hay ningún problema dentro de su operación. Pero para una microfinanciera, imagínense una microfinanciera, no sé, Compartamos, que es la más grande en México. Pues es muy difícil que ellos vayan a querer imponer a una firma electrónica avanzada dentro de su operación, pues porque se dedican a microcréditos, ¿no? O sea, ellos tienen sucursales en todo el país y imagínense, ¿no? Que si la sucursal ubicada en Michoacán o en Chiapas, pues le piden a doña Chepita en la sierra oaxaqueña que tiene que ir al SAT para que le saquen una firma electrónica avanzada y que con eso va a poder firmar los documentos. Pues se le va a quedar con una cara de no va a tener ni idea qué es eso y mucho menos irse a meter con el SAT. O sea, ¿para qué? Este, y lo único que vas a hacer es entorpecer la operación de una, pues la operación que tú quisiste agilizar por querer utilizar este tipo de herramientas que no te sirven dentro de tu operación. En fin, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Y les platico la historia de uno de mis clientes, que es otra microfinanciera, que lo que tienen son oficinas pues, en varios estados del centro de la República, en Puebla, Querétaro, Guanajuato, en fin. Cuando operaban de manera convencional el proceso de originación del crédito, pues era algo así, ¿no? Llega el cliente a alguna de sus sucursales y se siente frente a un ejecutivo de ventas. El ejecutivo saca un formato en papel y empieza a subrayar con un marcador amarillo los documentos que tiene que traer para poder empezar con su solicitud de crédito. Si todo sale bien y llevó todas las copias, las 3 copias del INE, las 3 copias de su comprobante de domicilio, el ejecutivo de ventas envía los documentos y la solicitud de crédito firmada a las oficinas centrales para que mesa de control pueda evaluar la capacidad crediticia del cliente. O sea, ya que recopiló toda la información para poder armar el expediente, pues normalmente lo que hacen es que se esperan a final del día o a final de la semana para que ya tengan el paquete de documentos y los envían por FedEx a las oficinas centrales. Si el crédito se aprueba por mesas de control, le avisan a la sucursal para que llame al cliente y regrese nuevamente a la sucursal para firmar todo el paquete de documentos, que esto es el contrato de crédito, la carátula, pagaré, autorizaciones, todos los documentos que seguramente ustedes ya han firmado de más de una ocasión. Y los vuelven a mandar de vuelta a las oficinas centrales para guardarlos dentro de su archivo. Ya que tienen todo armado, la financiera hace el depósito del crédito al cliente. En el mejor de los casos, este proceso de originación de crédito les tomaba entre 5 y 10 días, que era bastante bueno, ¿eh? O sea, 5 o 10 días para que te puedan hacer el depósito de tu cuenta, pues es algo rápido, ¿no? Conociendo a muchas otras formas que tenemos aquí en México. Ahora, si el cliente le hacía falta un documento, pues obviamente este tiempo se alargaba hasta que pudiera tener todo su expediente completo, o sea, imagínense el caso de siempre, ¿no? Que llegan a la sucursal y no, pues fíjese que le hace falta una copia del INE, eran 3 y usted nada más trajo uno. O del comprobante de domicilio, no, es que este comprobante es de septiembre y pues tiene que ser de 3 meses antes. Pues todo lo que haces es entorpecer este proceso, este flujo de ventas y lo que hacen es que, pues en el mejor de los casos, pues lo único que va a pasar es que te va a alargar el cierre de la venta, que pues para una financiera lo que hacen es venderte créditos. Y pues, en el peor de los casos es que pierdas este cliente, porque durante estos 5 días que lo estuviste dando vueltas a la sucursal, una o se topó al esposo o a la esposa que le dijo, no hombre, ¿para qué vas a pedir un crédito? Nomás te vas a endeudar y vamos a perder la casa, estás loco. O o consiguen tal cual un crédito con otra Sofón que lo que va a hacer es que sí se los va a dar de una manera muchísimo más ágil.
Y bueno, después de que le hicimos el onboarding a su equipo y empezaron a utilizar firmas electrónicas, transformaron su operación de una manera radical. O sea, pudieron reducir el tiempo para cerrar estas ventas en una quinta parte de su tiempo. O sea, podían tener ya todo el expediente y todos los documentos firmados entre 2 y 3 días. Y pues ahora todos los clientes pueden enviar todos sus documentos en PDF desde su casa o en la computadora y pues obviamente este flujo para poder cerrar la venta fue muchísimo más acelerado, ¿no? Y digo, esto fue hace reciente, seguramente cuando platiquemos nuevamente en un par de meses, lo que voy a hacer es preguntar acerca de sus ventas y que seguramente pues van a incrementar, ¿no? O sea, no solamente redujeron el tiempo, redujeron sus costos, tanto de papelería como de paquetería, que es lo que necesitan para poder enviar todos estos expedientes a las oficinas centrales. Y también van a poder, al ofrecer este tipo de herramientas, pues lo que haces es mejorar la atención a los clientes y te van a poder... También les voy a platicar la otra historia, que esto es totalmente diferente, ¿no? Y esta es la historia de Juan Liz, es otro cliente mío. Juan Liz es fundador de un despacho de abogados que empezó a ofrecer a sus clientes la posibilidad de firmar de forma electrónica. Normalmente el trabajo de un despacho pues es redactar y negociar un contrato para llegar a la versión de la firma, y una vez que ya se tiene esta versión final, y ya autorizada por la contraparte, se las envían al cliente y el cliente es la persona que se encarga de firmar el documento. Los abogados inclusive ni siquiera nos enteramos si firmaron el documento o no. Y bueno, cuando se hizo este onboarding en el despacho de Juan Liz, pues lo que hizo fue ofrecer a sus clientes la opción de encargarse de la firma de los contratos con firmas electrónicas, porque Juan también tiene un área de corporativo dentro de su despacho y siempre han tenido un tema con la firma de documentos por parte de los clientes, ¿no? Les pongo un ejemplo que si entre ustedes hay algún abogado que trabaja dentro de un despacho, pues les va a sonar muy similar, ¿no? Y si no, seguramente dentro de su empresa han tenido este caso, que son las actas de asamblea. Cuando tú necesitas otorgar un poder, revocar poderes, quieres cambiar el consejo, quieres hacer un aumento de capital, lo que ustedes necesiten hacer dentro de la sociedad, pues tú tienes que poder celebrar actas de asamblea en donde los socios o los accionistas acuerdan los puntos discutidos en la orden del día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si en un despacho de abogados, pues normalmente, pues o muchos de despachos, las oficinas centrales de sus clientes se encuentran pues fuera de la ciudad o fuera del país, y los representantes legales de los accionistas de la sociedad, que son quienes te tienen que firmar estas actas de asamblea, pues no pueden ir personalmente para firmarla, ¿no? Entonces, ¿qué lo que haces es que haces cartas poderes o proxies para que te autoricen a ti como el abogado de la empresa para poder firmar en su representación? Entonces, el proceso es algo así. O sea, se tiene que enviar un correo con la versión para firma del proxy y al representante legal, y se firma el documento y después se tiene que enviar por paquetería de vuelta para que el despacho pueda firmar en su representación, y después se envía al notario para que se pueda protocolizar. Y bueno, Juan Luis, al momento de que empezó a utilizar firmas electrónicas, pues lo que hizo fue que los representantes de la empresa, pues obviamente estuvieron muchísimo más contentos porque ya no tienen que hacer todo este viacrucis, ¿no? De que, imagínense, si el representante o el director de la empresa, que es quien te tiene que firmar este documento, está fuera del país o está de viaje, pues tienes que hacer, uno, que busque una impresora, dos, que encuentre un FedEx o un DHL que le quede cerca, y tres, pues que te lo envíe. Y de aquí a que te llegue esto te puede llegar a tomar entre 2 y 3 semanas si bien te va. O sea, esto es bajita la mano. Y obviamente esto puede llegar a entorpecer muchísimas operaciones, porque, no sé, hay casos de que pues no hay nadie con poderes para poder firmar un contrato grande o para poder firmar un crédito o alguna operación, y tienen que autorizar a una persona para que lo firmen, y para que lo puedan firmar necesitan otorgarle poderes a través de un acta de asamblea y llevar a cabo todo este viacrucis. Entonces ahora, cuando Juan Luis empezó a ofrecer a sus clientes estas pues herramientas, pues obviamente los representantes legales y los directivos de su cliente están muchísimo más contentos, pues porque ya
pueden firmar este tipo de documentos desde su celular en cualquier parte del mundo, inclusive cuando están trepados a un avión, si estos tienen conexión con Wi-Fi. Y bueno, seguramente muchos de ustedes tienen esta idea de que la única firma electrónica válida en México es la firma electrónica avanzada. ¿Y por qué hay una ley de firma electrónicas avanzadas si no hay otra ley para firmas electrónicas simples? Y que si solo hay 5 empresas en México que están autorizados por la Secretaría de Economía que te pueden emitir firmas electrónicas avanzadas. Y esto es falso. La firma electrónica avanzada es solamente un tipo de firma electrónica y este principio de neutralidad tecnológica del que ya habíamos platicado al principio de esta presentación, pues si quieren revisarlo, se encuentra incluido en el, más bien establecido en el artículo 89 del Código de Comercio. Y este principio lo que parte es que cualquier, o más bien lo que establece, perdón, es que cualquier tecnología de firma electrónica es válida siempre y cuando cumpla con el requisito de vinculación de las partes con el documento electrónico y que puedas demostrar la integridad del documento. Ahora, otros también seguramente creen que solamente los proveedores de servicios de certificación o los PCC son los únicos que pueden emitir firmas electrónicas válidas, porque para que una firma electrónica válida, perdón, porque para que una firma electrónica sea considerada como válida, necesitan contar con esta constancia de conservación de mensaje de datos de la famosa NOM 151 para que el contrato sea considerado válido. Y este pues, mito también es falso porque pues, no solamente los proveedores de servicios de certificación te pueden ofrecer soluciones para firma electrónica, sino que hay otros proveedores que lo que pueden hacer es simplemente celebran un contrato de prestación de servicios con los proveedores de servicios de certificación para que les emitan estas constancias, que no es más que una cadena de seguridad muy parecida como el de las facturas, de estos CFDIs, que se anexan a cada documento que ustedes firman y de esta manera ustedes pueden demostrar que el documento firmado se mantuvo íntegro. Esto la verdad es que yo tengo mis dudas. Yo la verdad es que no estoy de acuerdo únicamente los proveedores de servicio de certificación te puedan demostrar que un documento se mantuvo íntegro. Existen un montón de empresas que cuentan con certificaciones internacionales que son muchísimo más seguras, utilizan niveles de encriptación muchísimo más seguros que los proveedores de servicios de certificación. Y si haces una interpretación de las disposiciones del Código de Comercio, pues podemos concluir de que tú puedes utilizar cualquier otra tecnología siempre y cuando puedas demostrar de que el documento se mantuvo íntegro y que no le hicieron ningún cambio. Ahora, otra de las preguntas más frecuentes es que las financieras necesitan conservar los expedientes en papel porque los documentos que te piden la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en sus disposiciones generales tienen que ser impresos y que puede llegar un auditor, pues obviamente para hacerte una auditoría a ti como una financiera y que te pueden llegar a pedir a que tengas el expediente de tus clientes de manera impresa, lo cual es falso. Platicamos este tema con Rocío Robles, que ella pues estaba como directora general de regulación estructural en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y nos desmintió este mito, que no es cierto que un auditor pueda solicitarte que la información se presente en papel. La ley, en específico la ley de transparencia, perdón, la ley de operación y transparencia para los servicios financieros te establece que las entidades financieras también pueden celebrar los contratos de adhesión, comunicaciones, autorizaciones y demás documentos de manera electrónica. Otra, los jueces no admiten contratos electrónicos como prueba en juicio. Esto lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero pues la principal preocupación es que pues te dicen, ¿no? Corporativos grandes que tengan oficinas en diferentes estados de la República te dicen, oye, pero pues es que imagínate, igual aquí en el DF pues los jueces ya están un poquito más avanzados, pero ¿qué pasaría con mi planta que tengo en Michoacán? O con mis naves industriales que tengo en, no sé, cualquier otro estado de la República, Oaxaca, Chiapas, que pues, si se meten a un juzgado, yo soy de Chiapas y se los juro que hay algunos jueces que ni siquiera tienen computadora.
Pero bueno, la verdad es que yo no conozco un caso donde un juez haya, pues no haya aceptado un documento y tampoco, eh, no es posible de que un juez no quiera aceptar un documento electrónico por el simple hecho de que se encuentre de manera electrónica. Los contratos electrónicos están regulados en el Código de Comercio y tienen la misma validez que un impreso. De igual forma, en los foros que organizamos en el ITAM, platicamos con una juez, con la doctora María de los Ángeles Rojano, ella es jueza séptimo de lo civil aquí en el DF, sobre este tema y nos desmintió este mito. Si quieren ver también un video sobre estos paneles del primer foro, se puede meter también en la página de internet de red de firmas y en la parte del blog. Ahí están colgados todos por si tienen pues curiosidad, ¿no? Para saber qué fue lo que nos platicó la doctora Rojano. Y les informo que ya casi tengo editados los videos del segundo foro, que también estuvo muy interesante porque nos concentramos más en la parte procesal de tema de contratos electrónicos y esto ya los voy a subir en los próximos días. En fin, vamos a regresar aquí al tema. Déjenme ver. Listo. Bueno, de aquí les quería enseñar otros ejemplos. Por ejemplo, esto es cómo se ve un documento firmado con una firma electrónica avanzada. Que digamos que el proceso es muy similar. Imagínense cuando ustedes entran a la página de internet del SAT, lo que ustedes hacen es que si quieren ingresar con su firma electrónica, lo que hacen es que cargan su punto key, su punto ser, ponen su clave privada y ya tienen acceso. Es igualito cuando tú utilizas una plataforma que utilice firmas electrónicas avanzadas. O sea, lo que hacen es que la plataforma, cargas el documento y la plataforma es la que se encarga de capturar esa información y crearte este estampado en el certificado de la firma electrónica, que es muy parecida a esta que les estoy enseñando en la pantalla. En fin, vamos a pasar al segundo punto de este webinar y para platicar de por qué es más fácil falsificar un documento firmado en papel que uno firmado de manera electrónica. Y bueno, si algo quiero que saquen de este webinar es esto, es un documento firmado de manera electrónica es mucho más seguro que cuando están en papel. Y se los pongo muy, muy simple, ¿no? Comparemos los niveles de seguridad de utilizar un documento firmado en papel contra uno firmado de manera electrónica. Si alguien te quisiera hacer la maldad de falsificar un pagaré en papel, ¿qué es lo que necesita? Pues lo único que necesita es practicar el trazo de tu firma un par de días, que la pueden encontrar en un montón de lados, o sea, no sé, si alguien de verdad te quiere hacer esa maldad, de alguna manera va a encontrar tu firma en algún lado, y si con que se la ponga a practicar un par de días o una semana, pues le vas a quedar muy similar, si no es que idéntica. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues se va a la papelería que tenga en la esquina, imprime un machote de un pagaré y lo firma. A menos que solicites un dictamen de un perito en grafoscopía, es muy fácil que un defraudador lo pueda ejecutar en tu contra. Digo, y que gane el juicio o no es otro boleto, ¿no? Pero por lo menos ya te metió en un problema que te va a llevar varias semanas, si no es que meses o un año en que tú lo puedas resolver. Tú por lo menos te tienes que ir a defender, porque si alguien quiere ejecutarte un pagaré con un juez y te quiere iniciar un procedimiento ejecutivo mercantil, pues lo puede hacer. Pero bueno, si tú quieres falsificar un documento firmado de manera electrónica, perdón, me regreso un poquito, igual y no solamente un pagaré, puede ser un contrato, puede ser cualquier documento que se haga, que tengas que firmar de una manera impresa, no necesitas más que imprimir un machote, practicar la firma y firmar. Bueno, vamos a platicar sobre los documentos firmados de manera electrónica. Para que alguien te quiera falsificar un documento de manera electrónica, pues obviamente el nivel de experiencia tiene que ser muchísimo más elevado para poder romper con los diferentes mecanismos de seguridad. Obviamente de que hay personas con la capacidad, pues sí las hay, ¿no? O sea, sí hay hackers que pueden llegar y se pueden meter en tu computadora y ni siquiera te das cuenta. Pero la verdad es que son mínimos. O sea, las personas que tienen este conocimiento y esta capacidad es
muy reducida en comparación del nivel intelectual que tiene una persona para poder aprender a hacer tu firma. Por muy complicada que sea, cualquier persona, si se empeña a practicar tu firma, te la puede falsificar. Entonces, ¿por qué es más difícil falsificar un documento de manera electrónica? Les voy a enseñar cómo funciona más o menos estas plataformas de firmas electrónicas. Eh, Son muy similares, digamos, el proceso. Cada una tiene diferentes herramientas, como lo platicamos en la sección anterior, pero como funcionan casi todas es así, ¿no? Tú lo que tienes es un usuario en la plataforma de firma electrónica, y lo que haces es que abres la plataforma a una página de internet, ¿no? Y lo que haces es que entras a la plataforma, normalmente son web apps, entras a la plataforma a través de la página de internet y cargas el documento. Tú, como el abogado o el encargado de enviar el documento para firma, pues tiene que asegurarse de que a la persona a la que le vas a enviar el documento, pues sí tenga poderes, ¿no? Esto es algo bien importante que tienen que tener en consideración, de que, oye, ¿y cómo me asegura este proveedor de que esta persona pues sí tenga poderes? Pues no, o sea, es imposible. Esto va a tener que seguir siendo labor del abogado de la empresa o el directivo de la empresa, que sepa leer una escritura y que se dé cuenta que la persona que te va a firmar sea en efecto el representante legal y que cuente poderes para firmarte estos documentos, y que no se encuentran limitados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú cargas el documento, pones todos los datos de la persona que te va a firmar. Esta plataforma lo que va a hacer es que te va a enviar un correo electrónico a las partes con una liga para que pueda accesar al documento y firmarlo. ¿Cómo se firma? Pues ya depende de las herramientas de firmas electrónicas o de la plataforma que ustedes desean contratar. Pero es, este proceso pues es muy similar, ¿no? Digamos que lo único que cambia es qué herramientas utilizaron para que tú puedas firmar. Si es una firma autógrafa digital, que si utiliza biométrico, si utiliza, inclusive cuando son firmas electrónicas avanzadas funciona muy similar. Te llega un correo electrónico, abres la plataforma y ahí mismo es en donde tú cargas los archivos de tu firma electrónica avanzada. Y bueno, al último, cuando ya se firma el documento, las plataformas de firma electrónica lo que hacen es que te generan un certificado que se integra al mismo documento donde tú firmaste, y lo que hace es que el documento, si tú lo cargas en Word, lo que hace es que te lo transforma o te lo convierte a un PDF. Y aquí es la parte interesante. Si ven este certificado, cuando tú abres el PDF, cualquier lector de PDFs, que seguramente ustedes utilizan Adobe, que es digamos, como el básico, Adobe ya lo que hace es que reconoce las firmas electrónicas, e inclusive tiene un panel de las firmas, que es esa columna que ven del lado izquierdo. Adobe lo que hace es, primero, verificar que la firma electrónica sea válida, y ahí mismo dentro de este panel es donde pueden apreciar estas herramientas, en donde las plataformas de firma electrónica cumplen con los dos requisitos que habíamos platicado, ¿no? Que era, uno, la parte de vincular a las partes. En esta plataforma son unas personas que se llaman Bicertia. Es una compañía española que pues ya está entrando a México, y nosotros somos partners de ellos. Y esta plataforma lo que hace tiene unas herramientas muy interesantes, y lo que hace es que trabaja con un método que se llama Mobile Pin, que lo que hace es que una vez que tú ya cargas el documento, te van a enviar un pin directamente a tu teléfono, como en un mensaje de texto, para que tú lo ingreses a la plataforma y de esta manera tú puedas firmar el documento. Si no conoces este PIN, pues no hay manera que tú puedas firmar el documento, y de esta manera te amarran de diferentes formas, ¿no? No solamente van a obtener de tu dispositivo el correo electrónico al cual te enviaron
el contacto para firma, sino también te pone el número de teléfono o del celular de la persona que lo firmó, el PIN que utilizó para la firma del documento, la fecha, horas, minuto y segundo, el IP de la computadora, el navegador que utilizó, inclusive el sistema operativo que tú utilizaste. Ahora, para poder cumplir con el segundo requisito, que es la integridad del documento, estas plataformas lo que hacen es que te protegen el PDF. Y el panel de control de Adobe te puede detectar si hubieron, si le puedes hacer cambios al documento, en primer lugar. Y dos, si hubieron cambios posteriores. Si bien en la columna del lado izquierdo, pues primero te dice que no hay, que no se permiten cambios. Y abajito, donde te viene que este documento no ha sido modificado. Si a ustedes se les ocurre hacerle cualquier cambio al documento, digo, normalmente tienen candados y se bloquean todas las herramientas de edición. Pero si ustedes tienen, no sé, la versión de Adobe más avanzada, de esas que te cuesta $2000, y les subrayan en amarillo cualquier parte del documento, lo que va a pasar es que este certificado o el panel de la firma te va a brincar, y lo que te va a decir es que al momento que le hagas clic en el certificado, te va a decir que el documento, pues sí, se firmó sin ningún problema, y pero que hubieron cambios posteriores a su firma. Entonces, para que alguien te pueda falsificar un documento de manera electrónica, pues en primer lugar necesitaría tener acceso a tu correo electrónico o a tu celular, al IP con el que normalmente te conectas, que te des cuenta que no te llegó una solicitud de firma de correo electrónico por cualquier otro medio, que esto es pues muy fácil, ¿no? O sea, si en caso que te lleguen a hackear la cuenta de correo, y que quieran utilizar una de estas herramientas para firmar a tu nombre, pues tú también, aunque te hayan robado el celular, tú puedes ingresar a tu correo con cualquier otro dispositivo, con tu iPad, con la computadora de la chamba o con el celular de cualquier amigo, y ahí te vas a dar cuenta que te llegó una solicitud para poder firmar un documento. Digo, estoy de acuerdo que existen hackers con capacidad para postear ese tipo de maldades sin dejar rastro, pero la verdad es que es muy difícil, son muy, muy, muy reducidos. Yo diría que de 1 a 1 millón, comparados con las personas que te pueden calcar una firma con papel y pluma. Si alguien falsifica tu firma para firmar cualquier documento, un pagaré, por ejemplo, pues no hay manera que tú lo puedas saber hasta el momento que lo quieras ejecutar. En cambio, si alguien firma de manera electrónica, pues cuentas con medios para poder rastrear este documento y evitar que lo quieran ejecutar en tu contra con tiempo. Y bueno, regresando al ejemplo de este cliente que tiene una microfinanciera, pues ellos tenían otro problema con solicitudes de crédito. La gente que tenían trabajando en el campo a sus vendedores que tienen en la calle, pues normalmente se les paga con un sueldo bajo y el resto de los ingresos los obtienen por comisiones, que depende del número de solicitudes que consiguen firmadas. El problema es que cuando estos vendedores se quieren pasar de listos y ellos mismos son quienes firman las solicitudes, pues digo, sí te puedes, hay unos que son de plano, pues son unos idiotas que nomás te firman el documento sin poner los demás datos de las personas. Pero si alguien tiene tantita capacidad intelectual, pues más alta, pues sí te pueden llegar a poner información falsa de tu, para poner dentro de estas solicitudes. Entonces, las empresas no pueden saber si en efecto los clientes fueron quienes firmaron el documento hasta que se ponen en contacto con ellos, o simplemente cuando marcan el número que aparece en la solicitud y nadie les contesta, no les contesta a otra persona, pues ya se dan cuenta que es falso. Y bueno, al momento que le hicimos el onboarding, nuestro cliente ahora cuenta con medios para poder detectar el momento en que se firman las solicitudes, su ubicación, y dentro de muy poco también van a poder guardar fotografías de cada solicitud. Estos cuates también lo que quieren es incluir herramientas de biométricos, y quieren que también que cualquier solicitud también venga junta con una foto de los clientes. Un segundito, voy a ingresar a Denise. ¿Qué tal, Denise? Y bueno, pues también otro de los puntos que les quería platicar es que otras de
las grandes ventajas de firmar de manera electrónica es que pues ya no necesitas estar otorgando poderes porque pues puedes firmar tanto directamente de tu celular sin tener que estar personalmente en cierta ubicación. Obviamente con excepción de documentos que tengan que firmarse frente a notarías. Esto todavía está en veremos. Y yo la verdad dudo que en el corto plazo los notarios vayan a querer acceder a utilizar firmas electrónicas para la protocolización de documentos. Pero también otra de las desventajas de otorgar poderes es que, pues, ¿cuántos casos no han escuchado de fraudes por administradores de empresas que venden bienes de la empresa sin que nadie se dé cuenta? Yo tengo un amigo que tenían un administrador, ellos tenían su empresa en Oaxaca y tenían un administrador en Chiapas, pues por alguna razón le habían otorgado poderes para actos de dominio, por alguna razón que tenían que firmar un documento. Pero bueno, al poco tiempo se dieron cuenta que este persona de confianza pues se pasó de listo y lo que hizo fue vender uno de los terrenos que tenían en Tapachula a su mamá y después empezarlo a revender a otras personas y pues obviamente, digo, no obviamente, pero la empresa de mi amigo pues tienen otros desarrollos, no habían empezado en Chiapas y ya cuando querían empezar un fraccionamiento, se dieron cuenta que este administrador, este cuate ya había vendido ese bien y no solamente lo había vendido a cualquier persona, o sea, hizo esta tontería de venderlo a su mamá, que parece un fraude, pues claro, ¿no? Pero no es tan sencillo poder destrabar este tipo de gravámenes, sobre todo cuando ya los revendieron a otras personas y estas personas se dieron cuenta de que, pues, que era un fraude y demandaron al administrador y lo que hicieron fue que ganaron los juicios y se empezaron a clavar más gravámenes dentro de esta propiedad y ahora no solamente tienen, no, bueno, no tenían que anular el contrato de arrendamiento, perdón, el contrato de compraventa con la mamá, sino que tenían que irse caso por caso y para poder pues anular estas compraventas o estas ventas del terreno que se llevaron a cabo y tardaron más de 10 años en un litigio como este para poderlo destrabar. Otro de los casos, digo que también digo, no es para darles ideas, pero sí es como para que vean de los problemas que pueden pasar, es que esto me lo platicó un perito, un amigo, que lo que hicieron fue falsificar la firma de un documento en papel y lo que hicieron fue ir con un notario público para que le sacara una copia certificada del documento para poderlo ejecutar. Imagínense el problema, o sea, de que lo que haces es que pues obviamente es una copia certificada, pero si tú te vas a un juicio te la van a tomar o sea, te la van a tomar como válida. O sea, eso ya depende de ti, qué tantas ganas le metes al caso, porque si de plano no le pones atención, puedes llegar a perder ese juicio. Entonces, estos son algunos de los desventajas de firmar un documento de impreso, ¿no? Y bueno, otras de las dudas más grandes que me ha tocado platicar es pues la del abogado necio, ¿no? Que te dice, no, ¿sabes qué? Es que los documentos en papel son mucho más seguros y también porque los jueces están más acostumbrados a ver un contrato en papel y no hay manera que te lo puedan falsificar porque hay peritos en grafoscopía que te pueden asegurar quién firmó el documento. Aquí la verdad es que yo tengo mis dudas. Y la verdad es que si ustedes han visto un dictamen de un perito en grafoscopía, digo, no es por hacerlo de menos, pero la verdad es que utilizan elementos pues muy vagos que yo la verdad es que no me acaban de convencer. Les voy a poner un ejemplo de este dictamen. Bueno, esto es una parte de un dictamen de un perito en grafoscopía, que lo que te dicen es que las investigaciones grafoscópicas tienen que basarse en estos principios fundamentales de Solange-Pelat, o como se pronuncia este señor en francés, y te toman elementos como la influencia inmediata del cerebro, el órgano que escribe no modifica la forma de aquellas y funciona normalmente y está lo bastante adaptado a su función. O la otra,
No se puede modificar la escritura natural en un momento determinado sin que se note la lucha del subconsciente del esfuerzo realizado para lograr el cambio. O esta otra, del último, ¿no? Así como no hay dos personas que reaccionen exactamente igual ante un estímulo, tampoco hay dos que escriban exactamente igual. De ahí el anunciamiento de otra de las leyes del grafismo. Yo la verdad es que no me acaba de convencer estos elementos que toman en consideración, y más si los comparas cuando hay evidencias muchísimo más claras como el correo electrónico, el teléfono, el IP de la persona, en lugar de que alguien me diga que si mi cerebro estuvo influenciado porque vio como dice mi firma. Pues, de cuenta, a mí parece que alguien me estuviera leyendo las cartas, ¿no? Aparte, los peritos que tú contratas, pues toman la posición de la persona que los contrata, ¿no? Y los litigios, pues normalmente si ya llegan a requerir de un dictamen pericial, lo único que va a pasar es que este tema lo va a tener que resolver un perito de tercero en discordia que lo va a terminar determinando el juez. Yo la verdad es que en este punto yo sí difiero de muchas personas que digan de que los peritos en grafoscopías se pueden asegurar de que una persona falsificó tu firma. Y es que la verdad, o sea, pónganse a pensar, imagínense una aseguradora, ¿no? El representante legal de Ana Seguros o de MetLife, que tiene que firmar todas las pólizas de seguro que siguen haciendo en papel. Cuando llevas más de, seguramente son miles de documentos que tienen que firmar cada semana, pero si con que tú firmes 4 o 5 documentos, ya la sexta o la séptima ya no te va a salir igual. O sea, tú lo que quieres es ya terminar de estar firmando los documentos, y te puedo asegurar que ninguna de las firmas es idéntica a la que ustedes tienen en en alguna identificación oficial. Luego, otra pregunta, de que si firmo un documento de manera electrónica y no se parece a la que tiene mi INE o en mi pasaporte, pues no es válida. Y que para poder dictaminar una firma electrónica sea válida, se necesita también el análisis pericial en grafoscopía, y porque se tiene que parecer o ser idéntica a la que tenga en mi identificación oficial. Y bueno, algo que también tienen que tomar en consideración es que las firmas electrónicas funcionan muy diferentes a las firmas autógrafas. En este caso, el trazo o el garabato, que es tu firma, no es tan importante, sino la información capturada en la plataforma del dispositivo con el que firmaste. O sea, digamos que aquí lo importante es qué elementos tomaron de cada uno de los firmantes para poderlos vincular con el documento electrónico. O sea, es mucho más importante que si vino de tu correo electrónico, que si te mandaron un SMS a tu celular, el IP de la computadora pues es el mismo de la oficina en la que siempre estás trabajando. En fin, si hay algo que quiero que saquen de este webinar es que los documentos electrónicos son mucho más seguros que en papel. Vamos a pasar al último punto, que es el tema de los contratos electrónicos. Y esta es una de las dudas más comunes que he visto, sobre todo por empresas inmobiliarias grandes que ya han querido digitalizar su operación. Y es que los contratos electrónicos de naturaleza civil y laboral también pueden firmarse de forma electrónica. Los jueces están obligados a recibir documentos electrónicos como prueba en juicio. Y esto es porque los documentos electrónicos se encuentran regulados en el Código de Comercio, están todos regulados en el título de comercio electrónico y tienen la misma validez que uno impreso. Digo, yo sé que no quería volver este webinar en una parte técnica, pero yo creo que este es uno de los artículos más importantes para que ustedes puedan ver en dónde se encuentra regulado. No todo se encuentra regulado en el Código de Comercio, y este es uno de los artículos más importantes para poder darle la misma validez jurídica a un documento que haya sido firmado de manera electrónica que uno de manera impresa. Asimismo, actualmente existen diferentes, pues varias tesis, todavía no son jurisprudencias, en donde se ha analizado la validez de las firmas electrónicas, así como que los correos electrónicos o los mensajes de datos te pueden servir como una prueba para poder demostrar relaciones comerciales.
Y bueno, regresando al principio de neutralidad tecnológica, en realidad es que son 4 los requisitos que se deben de cumplir para que una firma electrónica sea considerada como válida. Yo les había dicho que eran 2, porque a mí sí me gusta explicarlo, se me hace muchísimo más fácil para entender, pero en realidad el artículo 97 del Código de Comercio te establece que son 4 los requisitos que se tienen que cumplir. En primer lugar, que los datos de creación de la firma corresponden exclusivamente al firmante. Segundo lugar, o más bien segundo requisito, que los datos de creación de la firma estaban en el momento de la firma bajo el control del firmante. Tercero, que sea posible detectar cualquier alteración a la firma electrónica hecha después del momento de la firma. Y 4, respecto a la integridad de la información de un mensaje de datos, que sea posible detectar cualquier alteración de esta hecha después del momento de la firma. Que si lo ven, o sea, si lo analizan, los primeros 2 requisitos lo único que te hablan es de qué manera estas plataformas pueden vincular a los firmantes con el, con el documento electrónico y los últimos 2 requisitos te hablan acerca de qué manera estas plataformas pueden asegurarte la integridad de los documentos. Estos puntos pues los desarrollamos más en el primer foro que llevamos a cabo en el ITAM en mayo pasado. Esta es una foto del flyer y de la invitación, perdón, una foto del primer panel donde platicamos con Fernando Araña de Solcargo y con Fernando González de González Calvillo sobre estos temas. Y también, si quieren ver los videos, todos se encuentran en la página de internet para que les puedan echar un ojo, ¿no? Ahora, una de las preguntas más comunes por parte de estas compañías inmobiliarias, bueno, aquí voy a regresar tantito, es que pues las disposiciones del Código de Comercio no son aplicables a sus contratos porque los contratos de obra, los contratos que utilizan son de naturaleza civil. Sin embargo, esto no es cierto. Esto no es cierto. Ustedes sí pueden sujetar los contratos de obra, un contrato de obra a precio alzado, a las disposiciones del Código de Comercio. Y la forma más fácil para que les sea aplicable las disposiciones del Código de Comercio es que en sus contratos se acuerde entre las partes esta aplicación. Sin importar la naturaleza de sus contratos, las partes pueden incluir una cláusula donde expresamente acuerden la aplicabilidad del Código de Comercio. Para los abogados, todos saben que la voluntad de las partes es la ley suprema de los contratos. Asimismo, también el Código de Comercio es aplicable por el simple hecho de que las partes de un contrato son sociedades mercantiles, todas están reguladas en la Ley General de Sociedades Mercantiles y pues este criterio también ya ha sido adoptado por el Poder Judicial. Les recomiendo revisar también una entrevista que le hice a un amigo de Holland Knight que subí al blog que se llama Las reglas de existencia y validez de los contratos electrónicos en caso que se hayan quedado con alguna otra duda. Digo, este es uno de los videos de uno de los paneles para las personas que trabajen en el sector financiero. Aquí es donde platicamos con Rocío acerca de estos temas, los mitos que habíamos detectado en el sector financiero y pues para quitar este miedo, ¿no? De que las entidades financieras no se quieren animar a firmar sus documentos de manera electrónica porque les da miedo de que los auditores se los vayan a querer que los tengan de forma impresa, lo cual es falso. Otra de las grandes dudas que pasa con el tema de firmas electrónicas es qué onda, qué pasa con los documentos, con los contratos individuales del trabajo. Y muchos te dicen que no puedes firmar documentos laborales de forma electrónica porque las juntas de conciliación no aceptan documentos electrónicos o porque tienen esta preocupación de que, híjole, es que las personas que trabajan en las juntas, híjole, pareciera que estuvieran en la prehistoria. Y bueno, digo, no me voy a meter tanto en ese tema, si sí o no, pero aquí les quiero enseñar, esto es pues unas artículos los más importantes de la Ley Federal del Trabajo, donde ustedes pueden ver claramente de que sí puedes firmar tanto contratos como recibos de pago de nómina de manera electrónica. Esto se encuentra regulado en la sección 9 de los elementos aportados por los avances de la ciencia, y aquí en el artículo
Esto se encuentra regulado del 836A al D. Y bueno, aquí lo que hice fue cortar una parte en el tema de las definiciones que hace esta sección. Y me gusta mucho que en la Ley Federal del Trabajo pues sí te hace esta diferencia entre una firma electrónica y una firma electrónica avanzada. De una firma electrónica te dice que es el conjunto de datos que en forma electrónica son vinculantes o asociados a un mensaje de datos por cualquier tecnología y que son utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos para indicar que se aprueba la información contenida de este mensaje de datos. Si le quieren echar un ojo, pues también pueden bajar la Ley Federal del Trabajo por Internet y revisar estos artículos desde el 836A al 836D. Entonces, lo que quiero concluir con este punto es que los jueces sí están obligados a recibir documentos electrónicos como prueba en juicio. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que vimos, que si es mucho más fácil falsificar una firma electrónica que una electrónica. Nosotros ya utilizamos firmas electrónicas desde hace mucho tiempo, como cuando firmamos con nuestra tarjeta de crédito. Ya hay antecedentes judiciales que hablan acerca de la validez de las firmas electrónicas. Hay diferentes herramientas para firmar de maneras electrónicas. Hay los certificados de las firmas electrónicas, te capturan un montón de información de las partes. En fin, hay un montón de herramientas dentro del mercado. Y lo único que necesitan es que una empresa los ayude a implementarlos. En Red de Firmas contamos con un servicio de consultoría de Legal Tech que está dividido en 3 etapas. La primera es una auditoría tecnológica en donde hacemos un estudio de las necesidades y de los requisitos que tenga su empresa para poderles hacer una propuesta de servicios. Esta propuesta es la segunda etapa del servicio de consultoría, en donde nosotros les vamos a entregar un documento con un dictamen acerca de las necesidades y una propuesta con la lista de los softwares que nosotros les vamos a recomendar y tiempo y costos para poder llevar a cabo su implementación. La tercera etapa es la parte del onboarding, que es donde nosotros nos vamos a encargar en tener un primer acercamiento con su equipo para saber exactamente cuáles son las necesidades que ustedes requieran y poder hacer el tema de las implementaciones. Entre los softwares que nosotros contamos dentro de nuestro portafolio, contamos con un administrador de contratos llamado Agiloft, contamos con firmas electrónicas como Evicertia y Firmamex. También contamos con otro tipo de softwares que están más enfocados hacia despachos de abogados y también tenemos un área que se encarga para la parte de inteligencia financiera. Entonces, lo único que necesitas hacer, en caso que estés interesado para poder implementar este tipo de soluciones dentro de tu empresa, es escribirnos en un correo que lo dejamos justo aparte de abajo, en la parte de la descripción dentro de este blog o dentro del video y mándanos un correo, nos ponemos de acuerdo para tener una llamada y nos platicas acerca de tus necesidades. Muchas gracias.